¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Les ha pasado que muchas veces a la hora de poner a hervir los huevos, a la hora de poner a cocerlos, cuando los huevos se están cociendo, se rajan, se quiebran y muchas veces se sale todo el huevo de adentro? Pero algo muy importante, ¿sabía usted que cuando los huevos se quiebran, que cuando los huevos se rajan, aumenta significativamente el riesgo de salmonela en estos huevos? Y también sucede que a la hora que los pelamos, cuesta quitarles la cáscara y nos quedan todos feos. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar un súper truco para que nada de eso le vuelva a pasar de hoy en adelante. Así que sin más, comenzamos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar específicamente de los huevos que ponemos a cocer, de los famosos huevos duros y de cómo hacer de que esos huevos duros le queden perfectos. Y es que le voy a enseñar desde un inicio cómo es que tenemos que hacer a la hora de cocerlos y el uso de la sal y además del vinagre, que también lo podemos usar. La mayoría de los huevos que nosotros compramos son huevos que ya vienen limpios, que su cáscara ya viene limpia, pero si usted detecta que algún huevo está un poco sucio de encima, lo único que se puede hacer es que antes de que lo vamos a poner a cocer, se les puede dar una pequeña lavada con el agua del grifo, allí inmediatamente, pero sin usar jabón, y es una lavada superficial y rápida, o si no, con una servilleta de papel húmeda lo limpiamos por encima, pero únicamente justo en el momento antes que los vamos a poner a cocer, porque lavarlos demasiado y además incorporar jabón debilita toda la superficie, debilita la cáscara y aumenta muchísimo el riesgo de salmonela, porque ese es uno de los puntos principales de este video: evitar el riesgo de contaminación en nuestros huevos. Y una vez que ya tenemos listos nuestros huevos, los vamos a poner en la olla con agua fría, con agua del grifo. Ahí directamente los vamos a poner y los vamos a cubrir de agua unos 2 o 3 centímetros. Con eso es suficiente. Y en esa misma agua los llevamos a cocer. Y comenzamos a que se vayan cociendo con una temperatura media. No hay que ponerle una temperatura fuerte de un solo, porque ¿qué es lo que sucede? Si el agua está hirviendo y nosotros metemos los huevos, corremos el riesgo de que esos huevos se quiebren, de que se rajen. Y un huevo que está rajado y que al final no estuvo la suficiente cantidad de minutos cociéndose, aumenta también muchísimo el riesgo de contaminación por salmonela, porque una vez que raja la cáscara, es lógico que más fácil entra por ahí la salmonela. Poco a poco le vamos aumentando un poquito más el fuego para que los huevos vayan quedando bien cocidos y no se rajen. Pero aquí es donde entra la sal también y el vinagre, porque si una vez que tenemos ya los huevos en el agua, le agregamos un poquito de sal, le puede agregar también un poquito de vinagre, no necesariamente las dos cosas al mismo tiempo. Y mientras seguimos viendo este video, les recuerdo así rápidamente que si usted todavía no está suscrito a este canal, lo invito a suscribirse. Puede encontrar una gran cantidad de videos. Además, dele me gusta a este video. Cuénteme ahí en los comentarios qué le ha parecido. Y además comparta este video, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. ¿Y cómo es que nos ayuda la sal? La sal incorporada en el agua ayuda a que si en el huevo se han formado pequeñas grietas a la hora de que se están cociendo, la sal ayuda a sellar esas pequeñas grietas. La sal ayuda también a darle fortaleza a toda la cáscara del huevo y que no se rompa. Y algo fundamental es que usted va a notar la diferencia a la hora de pelar los huevos, porque los huevos duros hechos de esta manera se pelan increíblemente fácil. Ya esa membranita que traen ahí, que muchas veces cuesta despegar del huevo, ya ese problema no lo va a tener, porque los huevos se quiebran y se pueden pelar exageradamente fácil. Al menos con estos que yo le estoy mostrando en este momento,
que llevan un poquito de sal y un poquito de vinagre, a la hora de pelarlos fue sumamente fácil. El vinagre es opcional. Algo bien importante. La sal no mata las bacterias. ¿Y el vinagre en qué es que nos ayuda? Que si por algún caso el huevo se rompiera, entonces el vinagre inmediatamente ayuda a coagular la clara ahí por donde se está saliendo para que no se termine de salir. Si seguimos los procedimientos anteriores, ni se va a agrietar, ni se va a rajar y el huevo nos va a quedar excelente. Familia, y hablando del tema de la salmonela muere cuando la temperatura se mantiene a unos 70 grados sostenido durante varios minutos. El tiempo mínimo para que la salmonela se muera es de 9 a 12 minutos. A mí, como me gusta que los huevitos queden bastante duros, siempre los tengo por mucho 15 minutos hirviendo y de esa manera pues salen muy bien y salen duritos así como a mí me gustan. Porque si alguna gente los prefiere que salgan bastante blanda la clara o la yema, la verdad que hay un riesgo de contaminación por salmonela y yo prefiero evitar ese riesgo. Una vez que los huevitos ya han pasado esos 15 minutos, si los sacamos, si usted no se los va a comer inmediatamente, es bueno que los saque y los ponga directamente en agua fría rápidamente, en agua al tiempo, porque si los dejamos ahí afuera con la calor de ellos, cuando usted los rompa, cuando usted los vaya a comer, cuando usted los descascare, va a ver que la yema, en vez de estar amarilla, está como un color azul. Y eso es por el sulfuro de la yema que sigue cociéndose y sigue cocinándose allá adentro. Así que para evitar todo eso, los pone en agua fría si no se los va a comer en el momento. Y de esa manera le van a quedar muy bien. Una cosa bien importante, que si usted cocina varios huevos y no se los va a comer todos, a la hora que los vaya a refrigerar, tiene que refrigerarlos con cáscara, porque de esta manera se van a mantener mucho mejor. Puede mantener hasta por 7 días y no va a haber ningún problema. Así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre, me ha encantado hacerles un nuevo video. Siempre disfruto hacer estos videos porque cada vez que yo aprendo algo nuevo, me encanta compartírselos a todos ustedes, a toda esa comunidad maravillosa que sigue cada uno de mis videos. Así que un fuerte abrazo a la distancia, familia, donde quiera que usted se encuentre. No olvide darle me gusta a este video y comentarlo, y lo más seguro es que siempre le voy a responder. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.